es de $166,50 americanos. ¿Qué quiere decir esto? El precio que está establecido en el contrato de la opción está con ese precio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el derecho, ojo, vamos a tener el derecho de comprar a $166,50. Suba o baje en el mercado, no interesa, ya está establecido a qué precio vamos a comprar esta acción ahí en el mercado. La vamos a ejecutar en el mercado. En este momento dice la acción se está vendiendo a 167, ya después de 2 meses ya se está vendiendo a 167,52. La tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo es de 0,86 mensual. Otro dato que dijimos, todo anualizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que transformar esta tasa anual a una tasa, perdón, esta tasa mensual a una tasa anual. Dice, la volatilidad de la acción se determina de los precios de mercado. Tenemos precios aquí. Tenemos precios, que eso es lo que precisamente le dije en el taller, que ustedes se bajen precios. Tenemos los precios de la acción acá. Entonces, ¿sabemos calcular varianza? Sí. ¿Sabemos calcular desviación estándar? Sí. Entonces tendríamos que calcular la volatilidad en base a estos datos que tenemos. Entonces, en base a eso dice la pregunta. Dos preguntas. En el examen puede aparecer 2 o 3 preguntas, dependiendo qué pide. Ahorita vamos a ver. Primero, la primera pregunta, ¿se compra la acción o no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo un precio al cual me lo están vendiendo, entonces la valoración que yo tengo que hacer tiene que darme un dato y yo tengo que compararlo con este de acá. Si es mayor que este de aquí, lo que yo encuentre allá, yo lo compro. Si es menor lo que yo encontré a esto de acá, significa que está sobrevalorado en el mercado. Está muy caro. O sea, está muy caro comprarla. No está compensando según los datos que establece, no está compensando. Entonces, la relación que me va a permitir tomar la decisión va a ser este precio que está ahí y lo que yo estoy determinando. A ver, lo que yo estoy determinando. Lo que yo estoy determinando en realidad es el método que me dice que está haciendo una relación entre el riesgo y rendimiento y los diferentes factores para determinar el valor que tiene. El valor que tiene. A ver, entonces, ese valor es claro, ¿no? Este valor es el que debería estar el precio en realidad. Ese debería ser el precio al cual debería estar el mercado, pero como estamos hablando de un mercado que no es eficiente, por lo tanto no se ha ajustado, todas las variables no se han ajustado al precio. A ver, entonces, condición, ¿no? El precio, en realidad, sea mayor al precio de la acción. Fíjense, el valor S que yo estoy calculando acá tiene que ser mayor al precio que está acá para que yo lo compre. Sí, sí, compadre. Ahora, si este precio es menor que el precio que está en este, no compro. ¿Ven? ¿Por qué? En este caso está sobrevalorado. En este caso está infravalorado.
Entonces esto es lo que yo necesito medir. ¿Listo? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ese es el criterio que me va a terminar definiendo allá. Entonces veamos. Por ejemplo, aquí tengo para compra, para un call, y lo vamos a cambiar ahí. Entonces puso eso, en realidad es una opción call, ¿no? Aquí tengo la fórmula para calcular la opción de compra, tengo la fórmula para calcular la opción de venta, tengo la fórmula para calcular la dimensión 1, tengo la fórmula para calcular la dimensión 2, tengo la fórmula para calcular la normalización de la dimensión 1, la normalización de la dimensión 2, la normalización de la dimensión negativo, 1 negativo y 2 positivo. ¿Listo? Entonces vamos. Paso 1. Lo primero que vamos a hacer aquí es del texto que tenemos ahí, de todos los datos, ir identificando y organizando los datos de acuerdo a lo que nos pide. Son 5 factores que tenemos para poder calcular, ¿no es? Entonces, primero, el precio spot. El precio spot es el que está en el mercado, en cuánto se está vendiendo. Entonces, a ver, leamos. Dice en cuánto se está vendiendo. Se está vendiendo, fíjense aquí, 167,52. Entonces eso vamos a poner acá. Precio spot 167,52. Ese es el precio de mercado o precio spot, como quieran llamar. ¿Cuál es el precio strike o el precio X? Quiere decir, ese es el que se va o se ha determinado en el contrato. Es al precio al cual yo voy a tener el derecho de comprar una acción. Me dice el precio de ejercicio o el precio strike es de 166,50. Entonces 166,50. Está en dólares en mercado. Dólares en mercado. Listo. Ya tengo ahí. Hay que calcular ahí, no, absolutamente no hay que transformar nada, porque ese precio está establecido en dólares y eso es lo que necesitamos. RF, me dice, la tasa libre de riesgo, 0,86 mensual. Lo registramos, 0,86%, solo que este está mensual. Aquí hay que transformar, sí hay que transformar. Recordemos la fórmula. Ya no necesitamos calcular el activo libre de riesgo diaria, necesitamos calcular anual. Entonces la fórmula va a ser igual a 1 más la tasa libre de riesgo N, todo esto elevado a N menos 1. Recuerden, la anterior hacíamos al revés. Nos daban anualizado, nos daban semestralizado y lo hacíamos diario. En este caso tenemos que transformarlo en anual. Cuando es diario, pues es 1 dividido entre n. Entonces en este caso lo tenemos que transformar anual. Entonces ya no va 1 dividido entre n, directamente va n. Entonces eso, porque todo lo tenemos que transformar anual.
Veámoslo. Veámoslo acá. Decimos es igual a 1 más este de acá. Todo eso elevado. Está en meses. Tenemos que transformarlo a anual. ¿Cuánto es? 12 meses. ¿Qué pasa si está en trimestre? ¿Elevado a cuánto? A 4 trimestres tiene el año y yo quiero transformarlo en anual. Entonces sería 4. Si está diario, ¿cuánto vamos a subir? La tasa. ¿De acuerdo? Ojo, estamos calculando tasa y aquí recuerden que cuando era diario era 252. Entonces dice la tasa anual es de 10,82. Listo. Entonces le voy a poner acá que es anual. Entonces esta es la que ya me va a servir. Esta de aquí me sirve. Entonces yo les recomiendo que le pongan, ¿por qué? Porque después la mayoría se equivoca aquí, le pongan un colorcito, porque en realidad la que van a usar es esta y normalmente terminan usando esta de acá cuando aplican en la fórmula. Por alguna razón no entiendo hasta hoy. Por eso yo prefiero ponerle algo que me identifique cuando yo cuando esté aplicando estas fórmulas de acá. Hoy busco R y pum, le pongo aquí. Entonces, para evitar eso. Luego T. Miren, me dice T. Aquí está. 9, hoy estamos en 9 de octubre. 9 de octubre. Y me dice que su vencimiento es el 10 de agosto del 2026. Entonces, necesariamente, aquí todavía no podemos ponerlo el dato, pero vamos a tener que hacer un cálculo acá. Aquí vamos a hacer un cálculo. A ver, estamos en octubre, ¿no? ¿Cuántos días tiene octubre? 30 o 31. 31. ¿Cuántos días van venciendo? O sea, faltan 22 de este mes. Noviembre. ¿Cuántos días? 30. Vamos a poner hasta agosto. Ahí nada para acá. Dame un segundo. Ahí no. No me acuerdo. Junio, me falta julio y agosto. Listo. Entonces diciembre 31, enero 31, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31. Ojo, ¿qué es lo que hacen aquí? Igual, agosto 31 es listo. Y le ponen total, lo suma, y ese lo suma, y ahí hay un error ahí.
ahí tengo error. Pero fíjense que dice acá, se vence el 10 de agosto. Entonces, aquí le ponen 31, no. Son solo 10 días de agosto nada más que se deben contabilizar. Entonces, ¿cuántos días faltan? Faltan 305 días. Eso es lo que necesitamos acá. 300 en los datos. Tenemos T. Entonces tenemos 300. Lo pasan de acá. 305 días. Pero, ojo, estamos anualizados. Entonces, estos 305 días dividido entre 365, 0,84 anual. Igual aquí, pongámosle acá porque normalmente agarran y aplican este dato de aquí. ¿Ve? Fíjense, volvamos otra vez aquí. Ya estamos en el 9, o sea que se ha consumido 9 días de este mes de octubre, solo faltan 22 días. Y luego ponemos los diferentes días. O la otra es que yo diga, a ver, desde que se emitió, desde el 10 de octubre al 9 de octubre, ¿cuántos días hay? 365 menos esos días, ya tengo el saldo. También podemos hacerlo. Ustedes ya vean, dependiendo ya, cuando uno agarra la práctica, ya le busca otras cosas. Pero aquí lo que he tratado de hacerlo es de forma lo más detallada posible para que vean la contabilización que hay de este dato de aquí. ¿Ves? 365 días. Quería mostrarles esto, que normalmente, como le digo, como es agosto, le ponen 31 y uno me daría otro dato. Pero acá me está poniendo el límite, dice, hasta el 10 de agosto se vence y no es más. Entonces, hasta el 10, solo son 10 días de agosto, nada. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos el T de forma anual, 0,84 años falta. La tasa es 10,82. La desviación estándar. Entonces, necesariamente para la desviación estándar necesitamos hacer el cálculo acá, ¿no? Entonces, no ir acá. Y aquí igual. Ojo, estos precios son diarios. Entonces, necesitamos calcular la rentabilidad anual. Entonces vamos a usar logaritmo natural del precio T entre el precio T menos 1. Todo esto multiplicado por la raíz de 252 para hacerlo anual. Recuerden que, ojo, anual, pero anual desde el punto de vista del mercado bursátil, son 252 días que tiene el año bursátil. Ahora, ¿dónde hay otro cometen error? Cuando estoy calculando el tiempo, allá bien se hemos usado 365, sí, pero porque no es tasa. Estamos calculando cuánto tiempo falta nada más, en realidad en el tiempo. O sea, ahí no trabajamos con 252, sino con 365. O sea que en realidad trabajamos con dos tipos de años, ¿no? Un año calendario de 365 y un año bursátil. Entonces, en la práctica y en el examen normalmente es donde más se dicen con qué año era. Cuando es tasa y estoy calculando rentabilidad del activo, ese está en el mercado bursátil, ese sí o sí. 252 sesiones al año tiene el mercado bursátil. Pero cuando estoy calculando cuánto de tiempo es lo que le falta, digamos, ahí tengo que calcular un calendario normal. ¿Ves? A ver, veamos. Apliquemos aquí, dice que es igual al logaritmo natural del precio actual con respecto al precio anterior. Por raíz cuadrada de 252. Bien. Se verifica.
fíjense, hasta ahí. Listo, ya tengo ya. Ya puedo con eso, ya yo podría calcular la desviación estándar, ¿no? Desver, ojo, desver M, porque estoy trabajando solamente con un año aquí. Desver M y voy a ir a marcar. ¿Y debes P cuándo se utilizaría? ¿Ah? ¿Debes P cuándo se utilizaría? P cuando estoy trabajando con población, cuando con datos más, por ejemplo, en Corpo tengo trabajado con 10 años. Ahí el DBN no varía nada. ¿Por qué? Porque en realidad la diferencia es N menos 1. En 2000 datos menos 1 no afecta. Inclusive aquí la variación es pequeña, pero trabajamos con mucho menos datos. Y luego la var igual a esta, var S igual. No var P. Entonces ya tengo, fíjense, en este caso, ya directamente estas son anual. Esta igual anual. Ya no tengo que cambiarlo porque ya lo hice allá. Ya hice el cambio respectivo. Entonces también esta, si quieren ustedes, le ponen ahí para que no tengamos problemas con estos datos. Son los que vamos a trabajar. Fíjense. Con esos 6 datos es los que vamos a trabajar. Ya están calculados. Entonces ese es el paso 1. Convertir todos los datos, convertirlos a una sola unidad. Anual. Listo. Paso 2.